Vamos a abrir el conversatorio que teníamos preparado. Un conversatorio que versará sobre las enseñanzas que nos deja la pandemia y los retos que debemos afrontar desde el movimiento asociativo en esta nueva fase a la que nos encaminamos de pospandemia, ¿no? Recordamos que no ha terminado todavía, pero vamos viviendo nuevas realidades a las que tenemos que ir adaptándonos. Os recordamos que este conversatorio tendrá una duración de 30 minutos y al finalizar abriremos un turno de preguntas. Así que, como antes, podéis utilizar el chat de la aplicación para poder lanzar vuestras dudas y al final las recogeremos. También me gustaría disculparme porque en la anterior ponencia con César Jiménez hemos perdido alguna pregunta que nos habíais lanzado porque hemos perdido la conexión en un momentito, así que mis disculpas a las personas que habíais hecho preguntas que sin duda eran muy interesantes. En fin, para hablar de estos temas que hemos comentado, contamos con dos personas que tienen una visión panorámica sobre lo que ha supuesto esta crisis sanitaria y social, que se ha convertido en el momento más difícil que hemos vivido la mayoría de las generaciones y tener en cuenta también que ha afectado de manera más intensa a unas generaciones que a otras, a unos colectivos que a otros. Y en nuestro caso, en el colectivo de personas mayores y en el colectivo de personas con discapacidad, ha tenido un impacto realmente grave. Esta pandemia también ha supuesto uno de los momentos de mayor generación de normativa y legislación, regulaciones, cambios que han afectado a los derechos, a la atención sociosanitaria, al empleo, a la educación y en general a todos los ámbitos de nuestra vida. También a la acción de nuestras asociaciones, cómo no. Así que ya, sin más dilación, vamos a saludar a nuestros invitados de hoy en este conversatorio. Y tenemos a Luis Cayo Pérez Bueno, que es presidente del CERMI estatal, y a Daniel Aníbal García, secretario de organización de COCENFE estatal, que está con nosotros por delegación del presidente Ancho Queirúa, que finalmente no se ha podido quedar hasta esta parte. Así que bueno, pues gracias por vuestra presencia. Buenos días, gracias por la invitación. Soy Hola, Luis Luis. Cayo. Buenos días, Lina. Y nada, antes de pasar a materia, como se dice, pues mi felicitación, y no son palabras de cortesía social, a COCENFE Comunidad Valenciana por ese 30 aniversario. Yo siempre afirmo que la avanzadilla y el motor y las palancas de la inclusión, los derechos y el bienestar está en el activismo, en la discapacidad organizada y bueno, el movimiento COCENFE en general. Hace pocas fechas entregábamos el premio CERMI 2020 extraordinario a COCENFE estatal por su 40 aniversario y bueno, pues en esa misma estela mis felicitaciones y reconocimiento y homenaje a las personas, hombres y mujeres de COCENFE Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias, Luis. Daniel, ¿te tenemos por ahí también? Sí, solo un comentario. Soy secretario de finanzas, no de organización. Lo fui de organización, desorganicé tanto la parte de papeles que ahora voy a ver si desorganizo la parte de finanzas. O sea que... Okay. Y nada, también comentaros que estoy aquí de sobresaliente, como se dice en el mundo taurino y comediante, por Anso, nuestro presidente, que sabéis que ha estado en la inauguración, pero no ha podido participar y pues, sí me ha dicho que os dijese que era un placer y para mí es un placer poder compartir cartel con Luis, que realmente estamos en una situación de tremendo desbalance, ¿no? Porque Luis, decías, de ver toda la discapacidad, la situación global, Luis sí que ve eso, Anso también. O sea, yo estoy en una situación de segundo nivel, intentaré hacerlo lo mejor posible, teniendo en cuenta que además he sido de los vacunados a las 2 de la madrugada en Madrid, por lo tanto estoy todavía un poco, si estoy habitualmente obtuso, hoy ya estoy además de obtuso, migrañoso y jaquecoso. Pero bueno, todo bien. Muy bien, pues para nosotros, Daniel, es un placer tenerte aquí y la verdad es que pues habiendo contado con Ancho al principio de esta jornada y después te tenemos a ti, pues estamos encantados de tener a personas de nuestra casa tan válidas y con tantos conocimientos sobre estas cuestiones de las que vamos a comentar. Espero que pases buena jornada y buenos días posteriores después de esta vacunación, que la verdad es que siempre es una alegría conocer a alguien cercano, ¿no? Que de alguna manera
te enteras de que lo han vacunado, pues siempre es una alegría compartida. Así que espero que te sientes bien. Y bueno, ya sí, vamos a entrar en la materia y vamos con la primera pregunta. Me gustaría que me explicarais los dos desde vuestro punto de vista qué ha supuesto esta pandemia respecto a los efectos en los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo nos hemos visto afectados? ¿En qué derechos nos ha impactado más esta situación? Y hacer una última reflexión para ver si la normativa actual o que se ha ido aplicando ha sido o es suficiente para la protección de este colectivo tan vulnerable en este tipo de situaciones de emergencia social y sanitaria. ¿Cómo lo veis esta situación? Bueno, yo con el permiso de Daniel, que es sobresaliente no en términos taurinos, sino en la literalidad de lo que significa ese calificativo, pues me pronuncio yo en primer lugar. Esta pandemia yo creo que ha sido un cataclismo social para todas las comunidades, para todas las naciones, para España, y en esa medida y en mayor medida, como apuntabas, Lina, pues nos ha afectado a las personas con discapacidad y a sus familias. Si hiciéramos un repertorio de todos los derechos humanos básicos y de todas las libertades públicas, en derecho, perdonad mi sesgo jurídico, las normas un poco, la importancia de las normas están en función de la relevancia del bien jurídico protegido. Y bueno, los bienes jurídicos como la vida, la indemnidad personal, la libertad, la salud, la integridad, pues tienen un mayor grado de protección porque se entiende que lo que se protege es de mucho mayor valor, ¿no? Pues todos los derechos que tenemos reconocidas todas las personas en nuestra condición de seres humanos han sido laminados, se han visto amenazados, comprometidos o deteriorados con esta pandemia en relación con las personas con discapacidad. Desde el derecho a la vida, desde el derecho al igual valor de las personas, bueno, vimos esa precariedad absoluta, esa fragilidad de partida que traemos las personas con discapacidad. Bueno, pues hemos muerto, tenemos muchas más víctimas, nuestro balance de letalidad es mucho mayor y eso no es por un capricho biológico del virus que decide, no se sabe por qué, sino porque las condiciones de partida, de vida, de posición social, de respeto o de protección o preservación de bienes básicos para las personas con discapacidad están mucho más en situación de precariedad, ¿no? Y cuando viene algo absolutamente perturbador como es una pandemia, pues nos ataca de un modo mucho más intenso. Cuando digo el derecho a la vida, pues los triajes, los descartes que se han producido, que hubo conatos de producirse, que gracias, creo, a la reacción airada y escandalizada, pero no nos faltaba razón del movimiento asociativo, se pararon, pero hubo propósito de hacerlos y seguro que en algún número, esperemos que limitado, no sé si esto alguna vez se sabrá, me refiero a, bueno, si eres persona con discapacidad, si eres persona con mayor, no tienes prioridad o no te atiendo o no estás en los cuidados intensivos o en la atención preferencial o urgente en este momento en que la salud pública de todos, de todas, está amenazada, ¿no? Pero inmediatamente después, pues en el número de personas fallecidas. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos en una situación previa de mayor vulnerabilidad. La institucionalización, imagino que abordaremos el tema o que habrá preguntas sobre la obligación o la forzosamente nos sitúan en comunidades de vida donde las personas con discapacidad mayores tenemos que vivir sin haberlo elegido con otras personas con discapacidad. Eso implica que los efectos del virus se exacerben y se disparen. Y esto es una decisión política, una decisión social, no es una cuestión, como digo, de mera biología. Después, los suministros básicos o las atenciones esenciales para mantener la integridad o la salud en unas condiciones aceptables, ¿no? Pues se suspendieron, se cancelaron.
muchos de ellos ni siquiera han sido retomados. El derecho a comunicar y a comunicarse, a recibir información, que era esencial para mantener la vida o para no poner en peligro la vida de los demás. Pienso en las personas con discapacidad sensorial que tienen necesidad de formatos, canales accesibles, personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, o por ejemplo, cuando se han adoptado medidas, pues medidas que no pensaban en toda la pluralidad de la población, incluida la población con discapacidad, pues en el uso impositivo de las mascarillas, pues tuvimos que salir inmediatamente para decir que hay personas que no podían portarla, en la necesidad de las salidas llamadas terapéuticas, bueno, pues plantear esa excepción a que no las personas con discapacidad, si no salían en momentos de confinamiento severo, rígido, podían colapsar humanamente como órgano vivo, ¿no? Todo eso hemos tenido que ir insistiendo, reaccionando, imponiendo siempre por detrás, porque quien tomaba las decisiones pues no ha asumido esa visión inclusiva, esa visión de atender a todas las personas, incluidas aquellas que no somos o no respondemos al patrón de normalidad impuesto, y es el que casi establece la gestión, ¿no? En ese sentido, y por no extenderme mucho más, quiero insistir, realzar el valor del movimiento asociativo, que ha ido por delante, que ha paliado, no digo que haya conseguido que no haya un impacto negativo añadido, pero ha paliado muchos efectos que hubieran podido ser de mucha intensidad mayor, gracias pues a esa labor de vigilancia, de beligerancia y de proponer. Muchas de la normativa que ha salido, pues ha salido en mejores términos o ha tenido en cuenta la discapacidad, no porque el ministro, el ministerio, la consellería, el gobierno de turno se acordara, sino porque había sociedad civil que se adelantaba, que criticaba, que proponía, que establecía alternativas y que conseguía, siempre en menor medida de lo que nos gustaría, que se contemplara o que se incluyera algún aspecto relativo a la discapacidad. Muy bien, Daniel. Desde tu punto de vista y recogiendo un poco las ideas que nos ha trasladado Luis, ¿qué balance harías tú en relación sobre todo a la cuestión de la discapacidad orgánica? Me ha salido solo un comentario respecto a lo que ha dicho Luis. Claro. Hay un refrán castellano que me gusta mucho, que dice algo así como: en la mesa y en la cama y en el juego se conoce al caballero, ¿no? Pues al Estado se le conoce, a la sociedad, cuando hay una pandemia, cuando no hay límites al poder. Hemos conocido lo que opina el Estado de nosotros y lo hemos conocido en el momento en el que el Estado ha tomado su máxima expresión, el poder casi más absoluto que hemos conocido. Y ahí hemos visto cómo se ha quitado esos vestidos, esos disfraces, y ha demostrado lo que realmente opina. O sea, yo cuando he vuelto a ver en un documento oficial el término valor social de la persona, me he preocupado. Digo, eso es lo que de verdad opina. Lo han querido disfrazar, hemos conseguido que lo oculten, pero eso es de verdad lo que el sustrato, ¿no? Y a mí es lo que más me ha preocupado de esta pandemia, ¿no? Cómo hemos visto que eso sigue abajo, sigue tapado, sigue ocultado, sigue limitado, reducido, pero sigue habiendo un concepto gravísimo que es el de valor social de la persona. O sea, volver casi a un utilitarismo que bueno, va en contra de la doctrina moderna, va en contra de la democracia liberal, pero es que va en contra de la evolución de la doctrina del último siglo, pero sigue ahí abajo, ¿no? Es lo que más me ha preocupado. No sé lo que opinas tú, Luis, que eres un experto en esto, pero a mí me ha preocupado ver ese retroceso y, como dices, cuando realmente hay que demostrar lo que opinas, quién eres, el caballero en la mesa, en el juego y la cama, el Estado en este momento hemos demostrado quién era y se ha visto pues multiplicado de manera exponencial en el caso de la discapacidad orgánica. No olvidemos que la discapacidad pivota sobre dos conceptos, deficiencia y entorno, ¿no? La deficiencia en el caso de la discapacidad orgánica suelen ser deficiencias de carácter de sistemas corporales, como puede ser el hepático, el digestivo, el hematológico, etc, etc. Es una enfermedad crónica de base. No olvidemos que el COVID no distingue entre clases, pero sí distingue entre personas y entre enfermedades. Y hay características que son especialmente riesgosas,
o para tener un COVID grave o para tener mayor riesgo de desarrollar un COVID, que también existe, la inmunodeficiencia, la inmunocompresión. ¿Qué ha pasado? Que éramos un colectivo en muy especial riesgo y no ha habido a ese colectivo en muy especial riesgo una muy especial protección. Es más, se nos ha desprotegido por considerarse que teníamos menor valor social. Cuando veíamos algún documento de sociedades científicas en las que decía que como éramos personas que no cuidábamos, sino que éramos cuidados, teníamos menor valor social, a mí eso sinceramente me parecía algo que no creía que vería por escrito, pero lo hemos visto. Y ya no solo lo hemos visto, lo hemos sufrido. Y este sufrimiento no es un sufrimiento etéreo, no es un sufrimiento que impacta en vida y en calidad de vida, que son dos elementos muy importantes. En vida, muchas personas con discapacidad orgánica han fallecido a consecuencia de la COVID, y en calidad de vida, lo ha comentado Luis, hemos tenido que tener un retroceso vital y hemos tenido que estar un año parado, un año y pico congelado. Y como dice Anson, nuestro presidente, las personas no somos cajas que se nos guarda en un armarito un año y se nos saca. Ese año que hemos estado guardados en el armarito, ese año ha pasado y nunca volverá. Es un año perdido para siempre, ¿no? Por lo tanto, mi balance es muy preocupante. Y hablamos de la primera, segunda, tercera, cuarta ola. Hay una ola que es una ola gravísima que no conocemos, que es la ola con el delay, la ola postergada, por así decirlo, ¿no? Todos aquellos impactos en calidad de vida, en estado de salud y en inclusión provocados por este parón. En el mundo de la patología crónica, el paciente que estaba, voy a poner un ejemplo de patología banal, ¿no? La persona que tenía un juanete y iba a ser operado el 1 de junio del año 20, no ha sido operado hasta hoy, por lo tanto lleva ya más de un año y 3 meses con un proceso que debía ser solucionado y no ha sido solucionado. Pues eso multipliquémoslo por la patología banal, por la no banal y por esos impactos brutales que seguimos viviendo y que desgraciadamente no van a ser fáciles de restañar, porque seguimos viendo cómo hay datos duros, lista de espera quirúrgica, frecuentación hospitalaria, que todavía seguimos con un impacto brutal, ¿no? en la calidad de vida, en la vida. Por lo tanto, mi balance es negativo, principalmente negativo por lo que he dicho al principio, porque se ha demostrado qué es lo que de verdad algunas personas creen. Esto es como cuando dicen los americanos, ¿no? La ética de la pistola, ¿no? Cuando estás apuntando a un gatillo y decides a quién disparar, realmente dices tú quién eres y qué opinas, ¿no? O sea, hemos visto qué es lo que se ha opinado de verdad, de la manera más cruel y más cruenta, pero más real, ¿no? Con las decisiones sobre la vida y la muerte, que es lo que no debemos olvidar, hemos vivido. Sí, efectivamente lo que estás comentando respecto al valor social de la persona es realmente espeluznante, ¿no? Y lo vimos pues, en la aplicación de triajes y de ver pues, a quién se atendía y a quién no, en función de la edad o si tenías una discapacidad o no. En el sentido de que comentabais de que no ha habido una suficiente protección de este colectivo, en especial situación de vulnerabilidad, recientemente desde Cosense Valencia, precisamente donde estamos retransmitiendo esta convención, se ha hecho una concentración delante de la Consellería de Sanidad aquí ante el Gobierno Autonómico Valenciano para que se tuviera en cuenta todas aquellas personas con patologías crónicas que se habían excluido de la estrategia de vacunación que contempló en su momento las patologías crónicas más graves, ¿no? Desde Cosense Valencia y nosotros obviamente desde la Confederación Autonómica apoyamos efectivamente esta reivindicación, nos recuerdan, ¿no?, que de alguna manera las sociedades científicas, que son quienes tienen estos datos de cómo afecta todo esto a las personas con discapacidad, no han sido escuchadas por la administración pública. A día de hoy, ¿creéis que existe alguna opción de que esto cambie o la administración seguirá con su estrategia de vacunación tal cual la tiene prevista? Pues mi impresión, aunque es cierto que va por barrios, no va por comunidades autónomas, no hay una estrategia nacional rígida, inflexible, sino que tiene una aplicación y una adaptación a cada territorio con cambios notables y en algunos casos llamativos. Yo creo que en este punto y hora en el que ya se ha acelerado, no creo que vaya a cambiar. Y si para
es necesario seguir vacunando, inmunizando a la población en meses y años próximos, pues todo dependerá del número de dosis, de si es suficiente para atender las necesidades poblacionales o no. Si es suficiente el número de dosis, esperemos que sea mucho más abastecido que lo que ha ocurrido estos meses pasados, pues no habrá necesidad de priorizar ni por edad o una leve priorización, una leve preferencia que no establezca grandes tratos desiguales. Y en ese sentido no es que se nos vaya a tener en cuenta, sino que la gestión global hace más sencillo pues la atención a todas las capas de la población o a todas las situaciones. Creo que no ha habido aprendizaje por parte de las administraciones. La vacunación es una segunda entrega, digamos, lo apuntaba antes Daniel. La primera fue la gestión de los entornos residenciales, de los servicios sanitarios de urgencia, de los hospitalarios, y ahí se nos trató mal. Ahí se descubrió, se despojó de su máscara, como nos recordaba Dani, lo que de verdad ya no solo el Estado, porque el Estado es una representación o una encarnación de una comunidad humana organizada en un tiempo y en un lugar, ¿no? Y es verdad que en esa estructura profunda, en esa parte del cerebro que parece que conservamos todavía de los reptiles, pues sale lo que de verdad se opina de la diversidad humana, de la discapacidad, y eso por la imposición cultural, por la corrección política, cuando no es necesario, cuando no hay momentos críticos, pues no aflora, se disimula, hipócritamente se esconde, pero cuando se discute sobre vidas en momentos absolutamente pues exacerbados, pues sale lo que de verdad somos, ¿no? Y eso es así. Y tengo la sensación de que no han aprendido. En la segunda entrega, que hubiera sido la vacunación, pues ese trato desigual, ese trato negativo a la discapacidad se tendría que haber autocorregido, se tendría que haber subsanado, y vimos que volvieron a repetirse las mismas pautas y ese patrón de conducta tan profundamente desacertado. Si entró la discapacidad que estaba en entornos residenciales, pues fue por la presión. Si después fueron entrando con cuentagotas determinados grupos en función de un riesgo, y ahí las personas con discapacidad orgánica pues tenéis un lugar preferencial en ese sentido, pues fue por la presión, por la incidencia, por la beligerancia que se ha hecho desde la sociedad civil, desde el mundo de las organizaciones de personas con discapacidad, más que de pacientes, y no quiero entrar en ningún tipo de disputa estéril. Y no aprenden. Yo creo que es difícil, es desalentador. Sería para pensárselo muy bien qué calidad de gobernanza, de vida democrática tenemos. Y bueno, lo que nos lleva a la conclusión, a mi juicio, de que es necesario más que nunca la sociedad civil organizada, y de que no tenemos, esto es triste comprobarlo, de que no tenemos nada asegurado, nada que no pueda ser reversible, que no pueda ser cancelado, que no pueda ser derogado, y que es necesario esos todavía escasos o exiguos espacios de inclusión, de bienestar, de derechos que hemos conseguido, aferrarnos a ellos para defenderlos y que no se produzca pues esa minoración de nuestro espacio vital, ¿no? Que tanto nos ha costado, que ni siquiera es pleno y que en cualquier momento puede ser puesto en cuestión. Daniel, ¿cómo ves este tema? ¿Crees que la administración pública rectificará de alguna manera y nos tendrá un poco más en cuenta en esta estrategia de vacunación o en posteriores que puedan venir en otros momentos? Creo que ha habido un desaprendizaje, porque en el primer documento, la estrategia de vacunación, el documento primario, se hablaba de la obligación de la protección a los colectivos vulnerables, de la obligación de la protección que tiene el Estado, que es una obligación de derecho internacional, de proteger al colectivo vulnerable. Yo cuando leí eso dije, la bioética con la que yo me siento cómoda ha llegado al ministerio, pero eso fue un espejismo. Era un comentario muy bonito, con un gran peso, pero que no se ha materializado. Y las personas con discapacidad vivimos de hechos, no de comentarios bonitos, ¿no? En el caso de la vacunación, vivimos de ser vacunados,
no de que se diga que somos importantes y prioritarios, ¿no? Y no lo hemos sido. Está claro que priorizar es elegir y elegir es excluir. Es decir, si tengo una vacuna, solo una vacuna, y se la pongo a Daniel, no se la puedo poner a Luis. Está claro. Eso es obvio, ¿no? Y hemos vivido un momento de escasez de vacunas. Tremenda. Momento que ya no estamos viviendo a día de hoy. A día de hoy hay algunas semanas en las que se están poniendo más vacunas, se reciben más vacunas de las que se pueden poner, ¿no? Pero ¿qué va a ocurrir? Pues que no vamos a estar en la estrategia probablemente en un futuro. O si lo estamos será cuando ya no hace falta. Porque ¿de qué nos sirve que digan que somos prioritarios cuando haya vacunas de sobra, cuando no haya que elegir, cuando sobren, ¿no? Por lo tanto, a mí me preocupa mucho. Y el comentario, ¿no?, de las sociedades científicas. Pero al final creo que no hemos sido valientes de decir que es una estrategia muy utilitarista. O sea, se ha vacunado más a la gente por su valor social que por realmente su riesgo de desarrollar un COVID grave o por su valor vital. Ha sido por su valor social. Y ya ni te cuento si abrimos el foco y hablamos de la vacunación mundial. Sinceramente, esta es una opinión de Daniel, como tal tomándola, es tremendo y triste que se vaya a vacunar a un niño de 12 años en España sin ninguna patología de riesgo cuando haya un ser humano a 25 kilómetros de Sotogrande, en Marruecos, con una patología grave que esté sin vacunar, ¿no? Por lo tanto, creo que en el tema de la pandemia hemos vuelto a pecar de ser muy nacionalistas. El Estado, la sociedad, ha demostrado lo que somos todavía estados autoritarios y sociedades autoritarias en las que creemos en la nación y en el Estado, no creemos en la humanidad. Y sinceramente, este tipo de estrategias a mí sinceramente me duelen como permitidme, como ser humano, que entiendo que todos los seres humanos tenemos el mismo valor. Y sinceramente, esto que está hablando ahora, ¿no?, de vacunemos a los niños de 12 años sin patología, por supuesto, sin patología, a un niño cualquiera, cuando haya personas graves de 50 años, de 70, en países que no tienen acceso a la misma, es tremendo. Y entiendo a los políticos, que jamás podrá decir un político voy a mandar vacunas a un país del tercer mundo mientras haya un adolescente sin vacunar en España. Pero eso que es una decisión de los españoles de que nos preocupan más la comodidad de un adolescente nuestro, nos preocupa más irnos de vacaciones a Formentera a que mueran personas en otros países. Y esto es una realidad de la exclusión, ¿no? Y creo que hay Europa y algunas personas de Europa, y aquí quiero recordar a César Hernández, una persona de Agencia del Medicamento, una persona muy importante en el mundo de las vacunas, que comenta esto, ¿no? Y lo dice. Seamos conscientes de que cada vacuna que ponemos a un adolescente que no tiene una condición de riesgo en España es una vacuna que no se pone a una persona con factores de riesgo en otros países. Claro, exacto. Hasta este momento hemos estado comentando de alguna manera cómo ha gestionado esta situación la administración pública, de alguna manera las carencias que hemos visto desde el movimiento asociativo con respecto a esa protección, ¿no?, que también va en consonancia con los postulados de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Jamás pensamos que estaríamos en una situación de emergencia como aquellas que se relacionan en la Convención, ¿no? Que tuviera que ver con una cuestión de una pandemia, un virus, etcétera, etcétera, porque en este caso la Convención tiene más en cuenta aquellas situaciones de emergencia relacionadas con conflictos armados, con emergencias naturales, ¿no? Y pues era difícil imaginar que pudiéramos pasar una situación de emergencia relacionada con el tema de la salud. Entonces, desde este punto de vista, desde el movimiento asociativo, ¿cómo nos hemos portado ante esta situación? ¿Qué aprendizajes nos podemos llevar de esta situación? Vosotros que tenéis una panorámica un poco mayor, ¿no?, en relación también pues, a lo que han hecho desde los distintos territorios. ¿Cómo veis la respuesta del mundo asociativo ante la pandemia? Pues yo tengo, creo que es más que una impresión, es
ya un pensamiento elaborado a raíz de, pues de asimilar y procesar todo lo que ha ocurrido, sobre todo en los meses más virulentos, valga la expresión de la pandemia. Y es que siempre la discapacidad o lo social, los grupos en riesgo de exclusión o sometidos y puestos en posiciones frágiles, pensamos, y es así, que necesitamos ayuda, que la comunidad que no está en esa situación organizada a través de los poderes públicos o más allá, a través de la solidaridad o otras formas de mejora colectiva, tienen la obligación moral, jurídica, el imperativo de atendernos por esa vulnerabilidad mayor, ¿no? Pero aquí se han invertido los papeles, a mi juicio, y es que el presuntamente débil, el sector de la discapacidad, por ejemplo, que en el imaginario colectivo es frágil, débil, vulnerable, pues ha reaccionado mejor ante, como tú dices, y coincido plenamente, algo que no se esperaba. Nuestras instituciones, nuestras leyes, nuestra gestión pública social no estaba preparada para esto. Quizá estábamos en una cierta, instalados en una ingenuidad global de que esto no iba a llegar, ¿no? Y no teníamos los recursos en la medida en que son previsibles las cosas. También hay que afrontar, creo que seguro que en el auditorio de esta convención hay personas duchas en psicología, que también hay que saber gestionar el que no puedes tener respuesta para todo y que te pueden sorprender las cosas y que nos exceden y que los seres humanos pues somos limitados, frágiles y débiles en muchas cuestiones, ¿no? Pedir la perfección total, pues yo creo que es sobre todo iluso, ¿no? O está rayano en posiciones mentales de un tanto pueriles, ¿no? De esperar que por arte de magia todo se pueda resolver. Pues a veces hay cosas que no se pueden resolver, el mal, el daño está ahí y tendremos que saber gestionarlo. Pero dicho eso, creo que el mundo de la discapacidad nos vimos solos en los momentos más amargos, llamando a muchas puertas. Hubo silencio, hubo cierre, hubo clausura, hubo desentendimiento. Las administraciones cerraron y muchas no han vuelto a abrir. Incluso las que gestionan los servicios públicos más esenciales, los sociales o los que tienen que ver con el bienestar de las personas. Y el tercer sector no cerró. Y el tercer sector de la nada hizo, que es casi un milagro divino, crear de la nada, ¿no? Y pudimos, cuando pedíamos materiales de protección, nadie nos los daba y tuvimos que aguzar el ingenio para conseguirlos. Y no fue solo sálvese el que pueda, sino, y yo aquí quiero reconocer pues, la labor de COCENFE, de una especie de central no de compras, sino de abastecimiento de material de primera necesidad de protección, y se compartió con sus entidades y más allá de sus entidades. Y se buscaron creativamente fórmulas para paliar todos estos males que nos llegaron de modo pues absolutamente sobrevenido, inesperado, y cuando nos dimos cuenta de que no íbamos a tener aliados y que quien era el responsable y el obligado se desentendía. Y bueno, pues yo creo que esa actitud de que el débil se ha convertido en el que apoya, enseña o al menos moralmente le dice al fuerte, al Estado, a lo público, al que no está en posición de fragilidad, cómo debe comportarse. Pues yo creo que eso es un valor, hablando antes del valor social, que nos sitúa mucho más allá de lo que era esperable por parte de un sector frágil. Y eso debe ser un elemento de satisfacción, en el mejor sentido de la palabra, de que estamos por encima y de que somos aptos para hacer más de lo que se podría esperar de un sector frágil y fragilizado. Y a mí eso me alimenta y me nutre del potencial que tenemos y que en estos momentos en que sale lo peor y lo mejor, pues creo que desde la discapacidad se han producido conatos de lo mejor del ser humano. Daniel, desde COCENFE, ¿cuáles son los principales
aprendizajes que hemos tenido en todo este tiempo? Creo que el primero y básico, y lo ha comentado antes Luis, es nunca dar nada por supuesto. Estábamos todos acostumbrados a querer un producto, entrar a Amazon.com o cualquier sitio y pensar que teníamos acceso a todo de manera ilimitada. Se hiciese donde se hiciese, ¿no? Nos sentimos los dueños de la creación, ¿no? Al pensar que todo estaba a nuestras manos. Y sin embargo nos dimos cuenta de que no está todo en nuestras manos. De que puede ser que queramos y no podamos. Y lo hemos vivido, ¿no? Lo hemos vivido y lo hemos vuelto a vivir con los temas logísticos, ¿no? Cómo se estropea un barco en un canal y se cierra el mundo, ¿no? Cómo ahora no hay chips y hay un shortage tremendo de producción de coches, ¿no? Creo que hemos aceptado eso, nos hemos dado cuenta de nuestra vulnerabilidad, que creo que nos sentíamos quizás invulnerables. Eso para mí ha sido, creo que el aprendizaje básico. Y quizás otro, que es aprender a vivir con la incertidumbre. Decía Luis esto de la puerilidad, pues sí, nos hemos sentido, éramos pueriles, ¿no? Pensábamos que había algo mágico que podía conseguir todo. Pero también, y dentro de los aprendizajes buenos, y aquí también tengo que reconocerlo, ha sido el de cuando hemos estado apretados de verdad, permitidme la expresión, cuando hemos estado jodidos de verdad, que lo hemos ido todos de la mano. Lo comentaba Luis, ¿no? La central de compras de Cocenfe. Estábamos al teléfono, José Luis Martínez Donoso, Fundación 11, Plena Inclusión Madrid, y cada vez que conocíamos un proveedor que tenía 20 cajas de mascarillas, en lugar de decir me quedo con las 20 cajas y no se entera nadie, compartíamos, ¿no? Y éramos leales. Y hemos demostrado cómo el tercer sector, cuando estamos apretados de verdad, hemos sido leales entre nosotros. Y hemos tenido una cierta altura de miras, en la que nuestro objetivo no era yo quedarme con 1000 guantes y guardarlos en mi almacén, era yo quedarme con los 100 que me hacen falta e intentar dar 900 a otros compañeros que están igual que nosotros. Y lo hemos vivido. Aquí en Madrid recuerdo el caso de FLM, una residencia aquí en Madrid que tuvo un problema muy, muy fuerte y nosotros les dábamos lo que podíamos. O sea, no estocábamos de más pensando me voy a quedar yo cubierto y el resto que se busque en la vida, ¿no? Hemos demostrado que realmente somos generosos y vemos más allá. Y cómo nos hemos crecido. O sea, el tercer sector quizás pecamos de pequeños o de creernos pequeños, pero ahí demostramos que damos el do de pecho. Y es una cosa que creo que está orgulloso. Tenía mejor protección un trabajador de las residencias y los centros de Cocenfe que los trabajadores del sistema público, porque nosotros nos movíamos como, con una flexibilidad y una agilidad tremenda. Nunca olvidaré el Jueves Santo del año pasado estar con mi coche particular cogiendo cajas de EPIs y nuestros trabajadores, y lo sabéis bien los de las entidades de Cocenfe con la central de compras, recibiendo material cuando veíamos fotos de profesionales sanitarios con sacos de abono hechos trajes. O sea, hemos demostrado que no somos pequeños. O sea, que igual somos modestos y humildes, pero no pequeños. Y no somos peores ni más tontos que el sector público. Es más, y esto también os lo cuento como ejemplo, nos llamaban hospitales públicos a pedirnos nuestros contactos de los proveedores, porque nosotros teníamos mascarillas y guantes y ellos no. Y fuimos leales y se los dimos. O sea, que creo que en algún momento se podrá decir que el sector social no se quedó con lo que tuvo. Cogió lo que necesitó para su gente, pero fue transparente y leal y no estocamos nada. Allí creo que hemos demostrado lo que somos, ¿no? Y que tenemos un valor social añadido. Y creo que lo hemos demostrado. Igual que la sociedad, parte de la sociedad demostró no ser tan buena como creíamos, nosotros demostramos ser mejores de lo que pensábamos, ¿no? Tenemos mucho que mejorar, pero tenemos un valor social tremendo. Yo, sinceramente, es de lo que más orgulloso me siento. A veces Luis Cayo lo dice. A mí me encanta la Semana Santa y las procesiones, ¿no? Y un día me decía Luis, tiene más valor llevar una caja de mascarillas que procesionar en Jueves Santo. Y la verdad es que sí. O sea, creo que demostramos todos dar el do de pecho y lo dimos. Y aquí no creo que está el presidente de tanto el semiestatal como el de mi comunidad valenciana. Creo que hay que agradecer, y además tienen un premio por ello, a Plena Inclusión Madrid, a Central de Compras Diversidad, por ese tremendo papel que hicieron de ayudarnos a todos a poder tener EPIs, material en los momentos más complicados, y una labor de auténtica generosidad. Nosotros la compartimos con ellos, pero ellos también con nosotros, y creo que hay que reconocerlos
que en momentos muy complicados llamábamos y estaban ahí al teléfono. Efectivamente, han sido unos momentos en los que se ha demostrado que las estrategias de cooperación han funcionado muchísimo más que cualquier otro tipo de estrategia, ¿no? Desde el principio de la pandemia. Y recogiendo esto último que decías, Daniel, Aníbal, ¿qué es lo que desde tu punto de vista debemos afrontar desde el movimiento asociativo en el futuro más próximo? Es decir, la pandemia nos deja aprendizajes de qué tipo de necesidades hemos visto que hay que cubrir más y que hay que atender más, qué tipo de proyectos podríamos poner en marcha, qué hay que atender desde el movimiento asociativo para que las personas con discapacidad no se queden atrás como ha ocurrido históricamente en crisis anteriores. Eso es, como dicen los americanos, de $1 million question, ¿no? La pregunta del $1 y quizás si tuviese la respuesta no estaría aquí, probablemente estaría en cosas más elevadas, ¿no? Pero sí creo que nos ha dado algún aprendizaje que tenemos que reflexionar. Uno de ellos es el modelo de dónde vivimos y cómo vivimos, ¿no? Se ha demostrado cómo el modelo residencial, el modelo de atención institucionalizada, la vida no comunitaria, tiene riesgos muy importantes y debemos replantearnos el modelo. Todos los años, lo que pasa es que a veces no nos dábamos cuenta, todos los años teníamos gripes tremendas en nuestras residencias y unas situaciones dramáticas en las residencias, todos los años. No olvidemos de la gripe A, lo mal que se pasó cuando había cualquier tipo de nuevo brote, que realmente eran momentos de mucho estrés, ¿no? Esto ha sido multiplicado por 100, ¿no? Creo que esto ha sido ya un golpe muy fuerte en toda la sociedad de pensar que hay que cambiar el modelo en la discapacidad y la atención a las personas mayores. Creo que esto va a ser un reto desde el futuro, ¿no? El nuevo cambio de la atención residencial hacia modelos de vida más en el ciclo comunitario o hacia modelos de co-living, de co-housing, de unidades habitacionales, unidades de vida, ¿no? Y quizás desterrar aquellos modelos que han sido útiles, ¿no? Pero que se han demostrado que ahora no funcionan bien, ¿no? Eso para mí creo que ha sido uno de los grandes aprendizajes y además lo hemos vivido lo hemos aprendido con un bofetón, o sea, más fuerte que este bofetón ha sido complicado recibirlo. Lo hemos recibido y estamos todos pensando, ¿no? en cuál puede ser el futuro, que no es fácil. Si fuese fácil ya estaría hecho. Yo siempre digo que estas cosas no son fáciles, ¿no? Nadie quiere perpetuar algo malo. El tema es que es complicado cambiar el modelo. Y este modelo tampoco es que sea malo per se, ¿no? Pues quizás tenemos que ir mejorándolo, ¿no? Pero para mí es uno de los grandes retos. Y luego, otro gran reto que yo he percibido, y esto es una opinión, tomarla como de Daniel, es la tremenda soledad de las personas con discapacidad, ¿no? El aislamiento social, ¿no? Cómo llevamos encerrados mucha gente más de 15 meses, ¿no? Y hablas con gente y dices, pero es que yo llevo encerrado más de 2 años, ¿no? O no tengo amigos, ¿no? Ese momento de la exclusión social, que la discapacidad es una forma de discriminación, no lo olvidemos. Y existe esa discriminación también en lo social, ¿no? En la soledad, en estar expulsado de la sociedad, ¿no? En ser como dirían algunos filósofos, ¿no? Un anormal, ¿no? Y creo que tenemos que hacer mucho por cambiar eso, ¿no? Sigue habiendo mucha de la exclusión sistémica de las personas con discapacidad, por lo que ha dicho antes nuestro presidente Luis, por estar fuera de ese modelo arquetípico, que es lo que se espera que seamos los seres humanos. Y es que realmente, yo siempre lo digo, el arquetipo que es el hombre de mediana edad, blanco, heterosexual, es que hay tantísimas etiquetas del arquetipo que es que hay que erradicarlas, ¿no? Tenemos que construir una sociedad que sea menos arquetípica y que represente más o recoja más a las personas que rompemos esa idea del arquetipo, ¿no? De un arquetipo a erradicar, ¿no? Y que se reconozca, pues, las identidades periféricas, que al final es en lo que realmente los seres humanos nos sentimos más cómodos. Ya sabéis ese ejemplo que yo lo pongo mucho, yo soy cántabro y digo, es que hay gente a la que la etiqueta que más reconoce es que sean surferos, más que cántabros o que españoles o que nada, es su etiqueta, ¿no? Yo me siento surfero, ahí encantaré muchísimo, ¿no? Pues hay que reconocer que hay gente que tiene cosas que se identifican muy fuertes y muy diversas y hacer esa sociedad. Y por supuesto, y ya acabo,
Hablamos permanentemente, y yo también soy un poco pesado, ¿no?, en el cambio de la sociedad, de las rentas, no del salario, el nuevo futuro de las sociedades, pero a día de hoy la gente, nuestra manera de inclusión es el trabajo. Votamos, como dicen los americanos, cada 4 años en una urna y cada minuto con los dólares, ¿no? Y las personas con discapacidad no podemos votar con euros porque tenemos un problema de pobreza muy importante, ¿no? Y hay que erradicar este régimen de la exclusión económica en la que viven las personas con discapacidad. Obviamente lo básico es con el trabajo, pero cuando no se consiga el trabajo, con las rentas decentes. Y todavía sigue habiendo personas excluidas también en este punto, en lo económico. Hace un par de años hicimos una serie de vídeos en COCENFE, ¿no?, sobre la exclusión económica, ¿no? Y hay una persona que decía, yo tenía amigos, pero empecé a no tener dinero, y un día vas a tomarte una cerveza con ellos, aunque te inviten, pero llegará un momento en que ya no haces vida con ellos, porque no puedes permitirte tomarte una cerveza, ¿no? Y al final hay mucha gente con discapacidad que se encuentra excluida, doblemente excluida, por esa discapacidad que ya nos excluye y por el problema económico que nos impide el normal desenvolvimiento de la sociedad. Yo interacciono con mis amigos tomando una Coca-Cola. Si no pudiese permitir una Coca-Cola, probablemente no interaccionaría con ellos, ¿no? Y me vería esa exclusión permanente. Y bueno, ya me callo que me estoy enrollando. Muy bien, Luis. Para ti, ¿cuáles serían estos retos, estos temas, estas cuestiones que deberíamos abordar desde el movimiento asociativo? Bueno, antes Daniel formulaba alguna sabiduría popular condensada en refranes, ¿no? Y hay otro que es que la letra con sangre entra, ¿no? Bueno, pues hemos tenido heridas abiertas, tenemos heridas abiertas, y debería producirse alguna enseñanza productiva, positiva, ¿no? Yo creo que un elemento que se añade a nuestra agenda, que no lo previmos, quizá por falta de penetración, de suficiente. Son tantos los asuntos que nos absorben y nos concentran en el presente, tantos apremios no resueltos, que quizá pues la mirada amplísima, que todo lo detecte y se adelante, pues no es posible. Pero creo que debemos añadir a nuestra agenda pues la gestión de emergencias y de catástrofes. Y lo digo con palabras mayores, ¿no? Porque vamos a estar expuestos a esta, a otra, y tenemos que aprender una cierta cultura y generarla de sálvese quien pueda, no, sino de salvarnos colectivamente de grandes peligros que nos pueden atenazar, medioambientales, sociales, médicos o de otro tipo que quizá ni podamos todavía identificar, ¿no? Y eso tendremos que como digo, agregarlo a nuestra agenda de asuntos de interés, de generar conocimiento, de aplicarlo. Y después hay una cuestión que liga o que se vincula con cosas que ya venimos diciendo en el discurso, intentando trasladar a la práctica, que es las destrezas de autonomía personal y de que la persona con discapacidad sea la dueña de sus decisiones y de su entorno hasta donde es posible, sabiendo que hay situaciones en que nos superan, nos exceden y que nadie ahí puede ejercer esa plena autodeterminación o dirección de su vida. La gestión de hábitos saludables, ¿no? La atención a la salud. Y lo digo yo, que no soy una persona con discapacidad orgánica y que puede parecer presuntuoso de deciros a los expertos cómo hay que comportarse, ¿no? Pero quizá ese tema del autocuidado personal y grupal también se va a imponer en el futuro de un modo, y el movimiento asociativo debería estar ahí alentándolo, acompañándolo, instándolo, ¿no? Y después, procesos que ya estaban en marcha, imperativos éticos y jurídicos incluso, que quedan muy bien en la norma, pero que después incluso hay reticencias y resistencias mentales, reservas, para llevarlos a la práctica por parte de las propias organizaciones, de cómo proveemos y cuál es el modelo de atención, de apoyo y de cuidados. Y está claro que el modelo institucionalizado, el modelo heredado, a mí no me gusta juzgar el pasado desde la posición facilona y creída de que siempre fue peor. Hay que agradecer al pasado. Sí, creo que un gran escritor que yo frecuento
Chesterton veía el progreso como una escalera, aunque quizá la escalera no es el mejor ejemplo en el ámbito de la discapacidad, pero venía a decir que no podemos renegar ni negar el escalón anterior porque es el que nos ha permitido estar en el escalón siguiente, ¿no? Y si quitamos las bases de la escalera, pues se nos cae toda esa dispositivo para ascender, ¿no? Entonces, modelos que han podido tener legitimidad y vigencia estaban en cuestión antes de la pandemia y ya son absolutamente pues, necesario que cambiemos y que intensifiquemos. Me refiero a los modelos institucionalizados, cerrados, donde no prima la voluntad de la persona y la propia configuración de los apoyos que necesita. Y eso tenemos que ser las organizaciones que en España también tenemos particularidades respecto a otros países en que gestionamos, a veces por delegación pública, a veces porque no hay sistema público, servicios y apoyos y recursos para personas con discapacidad. Y no podemos adoptar ahí la posición resistente del gestor. El gestor no quiere que las cosas cambien, el gestor quiere tener las seguridades de que las cuentas le van a salir, de que va a poder abrir la persiana y de que va a poder satisfacer las nóminas y no está en la obligación de creatividad, de pensar más allá y de tener exigencias morales y políticas, ¿no? Entonces ahí se debe imponer esa visión de la dirección asociativa, del mundo asociativa sobre el gestor. Nacimos para cambiar, no nacimos para gestionar. La gestión es un modo de cambio y esta tiene que estar adecuada al paradigma en el que cada momento consideremos que es el más noble, el más digno y el más elevado para apoyar y dar acompañamiento a las personas que decimos representar, ¿no? Y en ese sentido, sí, pero... yo creo, sí, concluyo. Yo creo que estamos en un momento determinante, decisivo, en un giro en el que el movimiento asociativo tiene que tener mucha audacia, mucha valentía y tomar decisiones muy, muy prontas. Pues tomamos nota de todas estas ideas que nos habéis trasladado, que son todas interesantísimas y a tener en cuenta, obviamente, desde el movimiento asociativo, que nuestra audiencia está fundamentada hoy mismo pues en los líderes de nuestras distintas asociaciones, así que esperamos desde aquí que también tomen buena nota de todas estas cuestiones. Hemos llegado al final de nuestro tiempo dedicado a este conversatorio. No hemos hecho preguntas porque en realidad el feedback que hemos recibido a través del chat ha sido de total apoyo a las ideas que estabais trasladando y bueno, pues, y de agradecimiento también, ¿no?, por vuestra intervención y por vuestras palabras y en especial por hablar tan claro, ¿no?, sobre este relato de lo que nos ha pasado a las personas con discapacidad en esta situación de pandemia. Así que nada, simplemente agradeceros vuestro acompañamiento hoy aquí con nosotros, compartir vuestro tiempo y esperemos que nos veamos en próximas ocasiones en otras condiciones totalmente diferentes y más favorables. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias.